Buenas tardes. Este trabajo se titula Elasticidades de la demanda de gasolina y uso del transporte público en México. Los autores son José Arturo Cepeda Naya, María Liliana Ávalo Rodríguez y Arcaeli Gabriela Andrade Servín. El transporte es una actividad esencial para la economía. Sin embargo, se le considera una de las actividades que más emisiones de gases de efecto invernadero genera, por lo que los gobiernos locales y nacionales deben de promover políticas públicas para mitigar sus emisiones, en el contexto del cambio climático. En la primera parte de esta presentación se analiza el comportamiento histórico de los hogares en cuanto al uso del transporte privado y público. En la segunda parte se muestran los resultados de la elasticidad precio e ingreso de la demanda de gasolina, así como la elasticidad cruzada de la demanda de transporte público mediante el uso de modelos econométricos utilizando datos panel. Finalmente, se hacen algunas propuestas de política para fomentar el uso del transporte público y poder disminuir las emisiones de CO2. De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones, en México, el sector energía es el más contaminante, con el 62% de las emisiones, seguido de la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra con un 19%, procesos industriales y uso de productos con un 10%, y finalmente residuos con un 9%. Dentro del sector energía tenemos otros subsectores, por ejemplo, industrias de la energía con un 23% del total de emisiones, seguido del transporte con un 21% de las emisiones, así como la industria manufacturera y de la construcción con un 6%, emisiones fugitivas provenientes de la fabricación de combustibles con un 7% y otros sectores con un 5%. Entonces, el sector transporte genera más de la quinta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para elaborar el presente trabajo se utilizaron los microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIC, de los años 2002 al 2022, publicada por el INEGI. Para la clasificación de los deciles se utilizó la variable de ingreso corriente per cápita a nivel hogar, ordenado de menor a mayor, considerando su factor de expansión. Se proponen dos ecuaciones. La ecuación 1 es el modelo para estimar la elasticidad precio y elasticidad ingreso de la demanda de gasolina, donde G representa la demanda de gasolina, Y es el nivel de ingreso de los hogares y P significa el precio de la gasolina. Para la ecuación 2 se tienen, por ejemplo, la letra N, que representa la demanda de transporte público, Y es el ingreso de los hogares y P simboliza el precio de la gasolina. Esta segunda ecuación nos permite conocer la elasticidad cruzada del transporte público. Esta gráfica muestra el porcentaje de hogares de cada decil que utilizan el vehículo privado. Vemos que en promedio creció en un 100% el porcentaje de hogares de todos los deciles que optan por este tipo de movilidad. Sin embargo, ese crecimiento no es homogéneo y es mayor en los deciles de menores ingresos. El caso más extremo es el decil 1, que pasó de un 6% a casi un 29% en el uso del transporte privado. En esta otra gráfica se puede apreciar la demanda de transporte público por decil de ingreso. Caso contrario al anterior, se ve una disminución en los deciles de 2 al 10. Únicamente el decil 1 tuvo un ligero incremento en el periodo 2002-2022. Este es el resultado del primer modelo econométrico relativo a la elasticidad precio-ingreso de la demanda. Tenemos, por ejemplo, el coeficiente menos 0.52, que es relativo al precio, y significa que por cada 1% que aumenta el precio de la gasolina, disminuye su demanda en litros en 0.52%. O bien, cuando el ingreso de los hogares aumenta un 1%,
también aumenta su demanda de gasolina en 0.33%. Vemos que los 4 variables tienen una significancia superior al 99%. Vemos también el Durbin-Watson que está muy cercano a 2, lo cual nos dice que nuestro modelo no está autocorrelacionado. Adicionalmente, muestra una R cuadrada ajustada superior a 0.96, que nos dice que este modelo es altamente explicativo. Este es el resultado de nuestro segundo modelo relativo a la elasticidad cruzada de la demanda de transporte público. Tenemos que el coeficiente del precio es de 0.47 y significa que la demanda en transporte público aumenta en 0.47% cuando el precio de la gasolina por litro aumenta un 1%, o bien que el transporte público también aumenta en su demanda en 0.1% cuando se incrementa el nivel de ingreso de los hogares en un 1%. Es importante mencionar que el coeficiente del precio en este caso es positivo, ya que por cada incremento en el precio de la gasolina habrá un mayor incentivo para utilizar el transporte público al considerarse como un bien sustituto. Vemos también el caso de que los valores son significativos a un 95% y un Durbin-Watson de 1.9 muy cercano a 2, que también significa que nuestras variables no están autocorrelacionadas, así como una R cuadrada ajustada de 0.91 que nos muestra un alto nivel explicativo en nuestro modelo. A manera de conclusión, en las últimas 2 décadas, el transporte privado ha estado ganando terreno frente al transporte público. De acuerdo con el resultado de los modelos, tanto la elasticidad precio de la gasolina como la elasticidad cruzada en la demanda de transporte público son inelásticos, con coeficientes de menos 0.52 y 0.47 respectivamente. Además, se observó que los deciles de menores ingresos son los más sensibles ante los cambios en los precios. El subsector transporte es el segundo mayor generador de emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que deben implementarse políticas públicas para disminuir sus emisiones. Subir el precio de la gasolina va a traer afectaciones a los deciles de menores ingresos. Es necesario aplicar medidas que hagan al transporte público más competitivo frente al transporte privado. Algunos autores proponen, por ejemplo, aumentar el costo de los estacionamientos y de la circulación y disminuir el número de vialidades para los autos particulares y destinarlo tanto al transporte público como a otros modos de transporte más ecológicos como la bicicleta. Aquí se muestran las principales referencias bibliográficas que se utilizaron en el desarrollo del artículo. Por su atención, gracias.